Este es el episodio 11 de Tao, y en esta ocasión nos acompañó el pastor y periodista Dani Aguillón. Nuestro invitado de hoy ama la radio desde niño. Desde que estaba en el colegio quería terminar pronto para estudiar comunicación social, y así lo hizo en la Universidad Central. Pronto empezó a trabajar pasando por emisoras como Todelar y Estación Súper. Y en el año 2002, un compañero de trabajo le presentó el Evangelio, y en 2006 empezó su propia emisora. Con él hablamos sobre la justificación y los errores de la justificación por la iglesia, la justificación por las obras y el beneficio de la justificación solo por la fe. Y por último, nos dejó una frase. Pastor, bienvenido al podcast. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por este tiempo y por compartir con nosotros aquí en Cielos Abiertos. Ok, sí señor, es un gusto, queríamos venir acá y gracias a usted por abrirnos las puertas de su espacio, de su emisora, para venir a conocerla y pues que también los seguidores del podcast puedan conocer del trabajo que usted hace y puedan conectarse con su programación. Muy interesante este proyecto que has iniciado. Y por supuesto animamos para que puedan seguir adelante con todo tu grupo de trabajo y conociendo historias y por supuesto hablando del Señor, hablando del Evangelio. Sí señor, así es, esa es la idea. Entonces pues comencemos. Queremos saber un poquitico de usted, de qué parte es, cómo conoce el Evangelio, cuéntenos de su familia. Bueno, mi nombre es Dani Aguillón. Y desde hace cerca de 18 años fue la primera vez que asistí a una iglesia cristiana. Yo estaba trabajando en una emisora que se llama Todelar. Estaba allí desarrollando mi labor periodística y fue algo realmente muy impactante a mi vida. ¿En qué sentido impactante? Porque cuando uno viene de la tradición del catolicismo romano, por supuesto, eso le cambia a uno el panorama. Uno piensa que solamente hay como tal una religión como tal, ¿no es cierto? Pero cuando uno empieza o es invitado por alguna persona para ir a, digámoslo así, a otro movimiento o a otra forma de fe, digámoslo así por el momento, para después ir aterrizando todos estos conceptos, pues cuando uno no lo ve, pues es algo nuevo. Y dentro de esa novedad, pues hay algo que le llama a uno mucho la atención. En ese momento, ¿qué le llamaba a uno mucho la atención? Pues que se reunía un buen número de personas y aparentemente la música, aparentemente muchas cosas que tocan a uno las emociones sin realmente profundizar. Pero es hace cerca de 18 años, atendiendo la invitación de un gran amigo que todavía compartimos, que se llama Luis Miguel Aldana, una persona que ha trabajado también en la radio, no solamente en la radio secular, si lo podemos mencionar así, sino también en la radio cristiana, aquí en Colombia y en otros países. Así que él es el que me invita. Pero hablando un poco así rápidamente también de la familia, estoy casado hace también 18 años, tengo un hijito de 17 años y bueno, pues desde que fuimos a la iglesia, yo en ese momento fui con la que era mi novia, la que hoy es mi esposa, y eso ha ayudado sin duda, a pesar de que obviamente en los matrimonios hay diferencias, pero digamos en Dios las cosas nos permiten que tener perseverancia, tener paciencia y limar un poco pues algunas asperezas en el tema del carácter de ella, de mi carácter. Bueno, eso es la mano de Dios. Claro, bueno, entonces periodista de profesión. Sí, soy graduado de la Universidad Central, Comunicación Social y Periodista, en el año de 1999. Bueno, ya han pasado unos añitos. Ok, ¿y cuánto tiempo demoró de la salida de la universidad a dedicarse
como tal a la locución o a esa profesión? Mira, hay algo muy bonito en este tema de la comunicación y de lo que es la radio, porque digamos que aquellas personas que han degustado la radio desde muy pequeños, porque conozco casos muy particulares que son muy parecidos a los de uno, siempre estaba como la expectativa de llegar a una emisora, y uno desde pequeño. Es decir, en mi caso, desde que tenía unos 9, 10 años estaba escuchando emisoras. Lo que más me gustaba escuchar era deportes. Carreras ciclísticas, partidos de fútbol, todo lo que tenía que ver con deporte, ¿no? Entonces escuchaba las emisoras que tenían esa programación. Entonces, cuando termino mi bachillerato, uno de mis objetivos era llegar a estudiar comunicación social para trabajar en la radio y enfocarme en el campo deportivo. Cuando ya llego a la radio, pues eso fue puro al final, realmente el hacer el tema de deportes. Pero entonces salgo del colegio, llego a la universidad y prácticamente en tercer y cuarto semestre me conecté con una emisora aquí en Bogotá, Radio Super. Y empecé a hacer allí prácticas y a hacer los primeros pinitos. Hacíamos un programa que tocaba información de los pueblos de Cundinamarca. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Contactábamos a las autoridades locales y les preguntábamos de fiestas que fueran a hacer, o sea, las fiestas regionales del pueblo, y las cubríamos. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Después ya paso a Todelar. En Todelar hago ya prácticas oficiales ya de la universidad, y allí, después de terminar las prácticas, me contratan, pero todavía no había terminado la universidad. Es decir, yo llego ya a Todelar en el 98, todavía me faltaba un año largo para terminar la universidad, porque si mi memoria no me falla, desde el 96 estaba haciendo el trabajo ya en Super. En Super. Ok, ¿y cuánto tiempo trabajó en Todelar entonces? En Todelar estuve trabajando como empleado allí de la cadena desde prácticamente 98-99 hasta el 2001-2002, porque después de allí inicié mi trabajo con agremiaciones de educadores. Estuve trabajando con educadores, pero siempre ligado al tema de la radio, ¿no? Entonces ya no paso a la parte, digamos, como periodística, en el sentido de cubrir fuentes como, digamos, las políticas, las económicas, las judiciales, sino que ahora paso a desarrollar programas educativos, pero también en la radio en diferentes emisoras. Ok, pastor. Y bueno, antes de entrar a la parte pues del conocimiento del Evangelio como tal, hoy día tiene ya este proyecto, esta emisora establecida. ¿En qué momento usted dice, tengo que empezar una emisora propia, enfocada pues en el ambiente cristiano? Bueno, es algo muy interesante porque siempre a uno le gusta el tema de la radio. Y cuando empezamos a conocer de la palabra de Dios, pues estaba la expectativa de decir, no solamente hablemos de política, no solamente hablemos de educación, no solamente hablemos de deportes, sino, por supuesto, esto es un buen mecanismo para hablar de Dios, para compartir la palabra. Y en ese momento la radio por internet prácticamente estaba en sus inicios. Estamos hablando más o menos 2003-2004, pero ya había esa iniciativa. ¿Por qué? Porque mi tesis de grado de la Universidad Central tenía que ver con la radio por internet. Estamos hablando del 99, cuando realmente, pues si había radio internet, estaba fuera de Colombia, no estaba como tal en Colombia. Y comienza la radio pues con las grandes cadenas, que es lógico, ¿no? Las que conocemos hoy en día. Entonces, más o menos 2003-2004 viene el proceso para seguir investigando, profundizando cómo poder tener una radio por internet. Nos demoramos bastante tiempo porque era un poco complejo al no tener información y era muy limitada en ese momento. Pero ya a partir del 2005 tenemos los equipos, tenemos ya información y vamos a colocarle Cielos Abiertos, tuestación.com, pero nos faltaba verificar si ese nombre estaba disponible en internet. Y nosotros ya habíamos plasmado publicidad, ya teníamos todo, y cuando vamos a comprar el dominio, no, ya estaba.
no nos habíamos percatado Claro. de ello. Nos tocó volver a retomar todo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a llamar? Pues teníamos todo, cielosabiertostuestación.com. Esto es un trabajo también con Luis Miguel Aldana. Y entonces él también le surge allí la idea de decir, no, ya no se puede este nombre, hay que cambiar otro, pero debe ser muy relacionado a lo que ya teníamos. Entonces quedó Cielos Abiertos, tu radio.com. Y se inicia el 1 de noviembre del año 2006. Y se inicia bajo estas características. Después de laborar en algunas emisoras también cristianas de dial, decimos hay que dar también ese paso. Y ya las emisoras por internet se visualizaban como una muy buena alternativa también para la radio tradicional. Entonces el 1 de noviembre de 2006 iniciamos con Cielos Abiertos y siempre hemos compartido con Luis Miguel, a quien nombro a través de esta entrevista, porque sin duda él fue el que me comparte para ir a una iglesia cristiana, pero también él acompaña esta idea de Cielos Abiertos, ¿no? Entonces ha sido algo muy interesante todos estos cerca de 14 años que lleva la emisora. Ok, pero la idea es del hermano Luis Miguel o suya, la iniciativa de comenzar la emisora. La iniciativa de iniciar una emisora por internet, obviamente yo se la comparto a él. Y eso pues no era fácil, ¿no? Porque necesitaba algunos recursos, así que necesitábamos ayuda de una persona con muy buen recorrido en la radio y bueno, y en este caso pues muchas ganas, tenía uno bastantes ganas de poder realizar este proyecto y volverlo realidad. Entonces hicimos un muy buen grupo de trabajo. Ok, y digamos a nivel profesional, la transición de la radio comercial secular, llamémoslo, a emisoras cristianas en las cuales alcanzó a trabajar, ¿cómo se da ese paso? ¿Usted dice, me quiero apartar de ese ambiente o sencillamente se dieron las cosas para cambiar? Realmente en la radio comercial estuve trabajando bastante tiempo, ¿no? Entonces lo que hacía era alternar tanto la radio, si se puede llamar así, comercial, con diferentes programas, porque después pudimos realizar un trabajo muy interesante con el fútbol profesional colombiano, con algunos grupos deportivos. Estamos hablando 2008, 2009, en emisoras como Colmundo, como Capital. Entonces lo que hacía era alternar mi trabajo periodístico, y en este caso en el fútbol profesional, con la emisora, porque la emisora está desde el 2006, pero seguíamos haciendo radio comercial. Ahora, ¿por qué? Porque de todas maneras en ese momento la radio comercial pues generaba unos ingresos y que también ayudaban acá para Cielos Abiertos. Ok, bueno, y el hermano que le compartió, que lo motivó, que lo acompañó, hizo parte del equipo de trabajo, también es locutor, ¿cómo fue el camino con él? Y bueno, hoy día no está compartiendo con usted el trabajo acá. Sí, él comparte todavía bastante información aquí con Cielos Abiertos y básicamente nos conocemos en Todelar, pero hay algo muy curioso. Resulta que yo lo venía escuchando de más jovencito a él. Y yo lo tenía como referencia. Yo decía, qué buena esta voz, escuchar a Luis Miguel. Ojalá algún día lo pueda conocer dentro de lo que estoy estudiando. Y precisamente él venía de trabajar en RCN y llega allí a Todelar. Entonces, cuando me lo presentan, pues obviamente el tema de la radio ya ha cambiado, pero de hace unos casi 20 años atrás, pues uno solamente escuchaba la voz. No había tanto de este tema de imagen, a menos de que fuera televisión, ¿no? Entonces cuando me lo presentan, pues yo realmente no... Yo dije, bueno, qué chévere venir a compartir, qué bueno, también con una persona de experiencia, pero no sabía que era él. Ya nos sentamos a dialogar y qué asombro. Y yo digo, no puede ser, la persona que estaba escuchando hace unos años atrás es Luis Miguel acá. ¡Oh, qué alegría! Entonces empezamos ahí a generar una muy buena amistad. Y él ha estado siempre en estos procesos, ¿no? con Cielos Abiertos, y ha sido algo muy bonito porque es una persona con una muy buena trayectoria en los medios radiales y uno aprende bastante
precisamente, claro, de las personas que tienen muy buena experiencia. Ok, pastor. Bueno, y en cuanto a la emisora, ¿de qué forma han ido llenando el espacio? ¿Qué ideas toman para manejar qué programas vamos a incluir en la programación y todas las decisiones que se han tomado pues para llevar la emisora al éxito que tienen? Porque tienen gran programación, porque yo he visto entrevistas que uno dice, ¿cómo hicieron para contactar a este pastor? Entonces veo que el Señor también les ha dado favor con gente que contribuye al cuerpo de Cristo. Sí, bueno, la emisora ha tenido cambios como todo. El llevar 14 años ha tenido bastantes cambios en su programación. Al inicio, al estar, digamos, como en otra línea, entonces la programación era muy dada precisamente a la línea que uno al principio conoció, que sin duda mueve bastante las emociones, y eso también replicaba en la audiencia, pero en la medida en que Dios nos permite crecer, en que Dios nos permite generar nuevos contactos, pues nos vamos dando cuenta que la línea a la cual pertenecíamos tenía o presenta grandes falencias, y eso hace también que haya una reflexión en el entorno familiar de poder generar cambios a la programación, no solamente quedarnos con una programación aparentemente tradicional cristiana, sino realmente llevar a la emisora a información saludable bíblicamente. Entonces, hacemos esa transición a lo que estamos llevando hoy en día. Por supuesto, eso genera cambios, eso genera para unos algunos rechazos, para algunos también cosas motivantes, si se puede llamar así, en el sentido de que en el campo ya bíblico, pues cuando uno empieza a conocer a los hermanos del campo bíblico, pues le dicen a uno, oye, qué bueno que haya una emisora de estas características, no conocía, por eso digo que motivantes en ese aspecto, ¿no? Entonces generamos cambios a través de estos 14 años en la programación en 3 sentidos. El primero, por supuesto, en lo que tiene que ver con la página web. El segundo, en lo que tiene que ver con el contenido de las entrevistas y las predicaciones. Y el tercero, también tiene que ver un poco con la música, ¿no? Entonces la música también se ha venido cambiando. Y las emisoras tienen algo en particular, y una emisora por internet. Y esto es algo para, obviamente, todo y en un elemento global. Las emisoras, los medios de comunicación, siempre deben estar trabajando en renovación, tanto de equipos, de contenidos, esto independientemente, por eso lo digo a nivel ya global, no solamente me refiero al evangelio, siempre deben estar generando cambios. ¿Por qué? Porque la tecnología lo hace. De hecho, hace poco leía una nota muy interesante, de una persona que conoce mucho radio aquí en Colombia, y hablaba de las emisoras en el dial y los cambios que han hecho. Es decir, ahora las emisoras en el dial han integrado las redes sociales, cosa que la radio por internet ya lo ha hecho un tiempo atrás. Pero él decía, si una emisora en el dial no integra hoy redes sociales, pues se está quedando bastante atrás. Incluso con respecto a eso, escuché en un programa que los medios escritos están lanzándose a tener espacios en audio como podcast, y esto porque los está atropellando la tecnología y la modernidad de los medios. Sí, miremos un caso en particular para que las personas que nos observan puedan entender un poco este tema a nivel general. Y voy a abordar el tema del tiempo. El periódico. El periódico ya no es periódico, porque el periódico ahora lo vemos, el periódico lo escuchamos y el periódico lo leemos. Exacto. Entonces ahí está el ejemplo. De ese espacio era que hacían referencia, que ellos fueron los primeros aquí en Colombia que les tocó lanzarse a generar un espacio de audiencia que los escuchara, porque ya les tocaba modernizarse. Ok, pastor. Bueno, una pregunta. En ese cambio, porque bueno, tenemos que hablar de 2 saltos que usted dio. Uno, de pues su profesión en la radio comercial a la fe, al cristianismo y comenzar la emisora, y otro, un cambio, como dijo usted, de línea, de la forma en que conocimos el evangelio, que es algo que nos pasó a todos, a un punto en el que decimos, no, tenemos que girar a una práctica bíblica del cristianismo, ¿no? Pero bueno, en el cambio de ese segundo paso, ¿la audiencia se vio afectada, la gente que lo seguía? ¿O? En primera instancia sí. ¿Por qué? Porque de todas maneras
estando en la internet, empezamos a notar otro tipo de predicadores, no solamente los que tenía la línea a la cual yo pertenecía. Y empezábamos a analizar que esos predicadores estaban hablando un poco, unas cosas un poco profundas que yo nunca había escuchado. Y yo decía, ve, pero esto está como interesante. Y uno abría su Biblia y decía, esto tiene contenido, esto es como profundo, pero donde yo asisto, esto no es así. Entonces, mientras uno trata de aterrizar ello, mientras uno trata como de tocar los pies en la tierra porque uno está como perdido, pasan algunos meses. Y en esos meses empezamos a tocar poco a poco la programación. Y efectivamente nos damos cuenta que algunas personas dicen, pero ¿por qué hacen esos cambios? Y pues no hay todavía una respuesta concreta para las personas. Y solamente en ese momento mencionamos, bueno, hay que renovar, hay que tener nueva programación, hay que tener nuevos predicadores. Entonces estamos trabajando en ello. Pero en la medida en que conocemos un poco más el campo bíblico, pues nos damos cuenta que es bastante extenso y que es muy importante también para la emisora el podernos preparar. Porque antes de llegar, digamos, a una labor de pastorado, pues está la emisora, y la emisora tiene algo en particular, que las personas empiezan a preguntar, bueno, ¿dónde puedo asistir? Está interesante lo que escucho de tal pastor. Empiezan a ser inquietos también en una línea bíblica mucho más sólida, con una doctrina mucho más firme, porque pues aparentemente uno se empieza a dar cuenta que donde estaba, eso era como un lodo, ¿no? De un momento a otro uno, ¡pum!, podía uno bajar, o sea, caer. Sí, claro, caer. Sí, señor. Bueno, pastor, ¿de qué forma, cómo hace usted la transición en cuanto a su congregarse en un lugar bíblico como lo asigna usted y la iglesia? ¿Hace el paso o el cambio al tiempo, o primero se lanza con la radio y después dice, bueno, también tengo que tomar decisiones en donde me estoy congregando? Bueno, primero efectivamente está la radio, después donde yo me congrego, pues hay inquietudes, bastantes inquietudes, y me empiezo a dar cuenta junto con mi esposa que lo que están hablando allá aparentemente es muy bonito, muy emocional, muy llamativo para nuestros oídos, pero no va muy acorde con la palabra, y eso nos genera bastantes inquietudes. Y eso también va ayudado con lo que escuchamos y ya empezamos a de alguna forma publicar en la emisora. Entonces nosotros tomamos una decisión de hablar con los pastores de allá donde nos congregábamos y decirles que, bueno, hasta el momento vamos a estar allí, pero que vamos a prepararnos, vamos a recibir información bíblica, y si en algún momento el Señor nos permite, pues vamos a regresar, pero que nos vamos a preparar. Por el momento entonces no vamos a continuar, pero vamos a tomar esa línea de preparación. Entonces efectivamente empezamos a buscar, a tener información para podernos preparar un poco mejor, y en ese campo uno va conociendo un movimiento muy interesante que es el movimiento de la Reforma, y sin duda es muy apasionante. Esto es como un renacer, si se puede llamar así, porque es tanta la información y es tan interesante que uno dice, todo está en el propósito de Dios, y uno dice, Señor, ¿yo dónde estaba antes? ¿Qué es lo que estaba pasando con mi vida? Señor, ¿por qué estaba tan desubicado? Pero bueno, todo está en el propósito de Dios. Necesitaba igual estar en esos otros sitios, porque si no hubiese estado en esos sitios, no hubiese conocido donde el Señor obviamente hoy le permite a uno estar, ¿no? Entonces todo está en el propósito de Dios. Ok, una pregunta para devolvernos un poquito y conectarlo con el paso y el cambio de la emisora. ¿Alguna situación en específico lo empujó al evangelio y alguna situación lo empujó al cambio del contexto de la práctica religiosa a entrar a la reforma? Sí, sabes, mira, es muy interesante recordar esto, porque cuando Luis Miguel me invita por primera vez a una iglesia,
el campo de los medios de comunicación, no para todos, pero para un gran porcentaje, es de mucho tema social. Y en el tema social generalmente se consume licor, ¿no es cierto? Entonces tomaba bastante, relativamente en esa época, tomaba bastante. Y entonces pues siempre la aprovechaba, que cuando me veía un poco enguayabado, la invitación, ¿no? Entonces siempre la aprovechaba. Y resulta que cuando le acepté la invitación, pues eso era un domingo, lógicamente. Entonces yo asisto allí a esa congregación, pero yo asisto de una noche de, como se dice popularmente, una noche de copas, ¿no? Entonces fue algo impactante porque recuerdo que esa vez el predicador en la última parte estuvo hablando un poco de los borrachos y dijo algo muy categórico, ¿no? Que obviamente eso está en la palabra, en la Biblia, es que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces eso me quedó como sonando, ¿no? Eso me quedó sonando del tema de los borrachos, y a partir de ahí empecé a asistir. Bueno, ya hablábamos un poco de ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hace unos años atrás con el tema de lo que estoy viviendo? De un cristianismo que es como muy light, un cristianismo como solamente decirle a los demás, oye, soy cristiano. Es que precisamente en el seguir en los medios de comunicación y en esos ambientes, yo veía que los cambios que había en mi vida y el decir que soy cristiano era como solamente como de apariencia, ¿no? Una vida muy normalita, seguía degustando de muchas cosas del mundo, y eso empezó a afectar mi matrimonio. Ya obviamente asistiendo a una de esas iglesias. Y la cosa se estaba complicando en mi matrimonio fuertemente. Entonces yo decía, oiga, ¿cómo así? O sea, yo estoy en el campo cristiano aparentemente, yo conozco de Dios, pero mi vida no tiene cambios, me siguen gustando muchas otras cosas. Y digo, no sé, yo necesito como realmente profundizar en la palabra para poderla entender, porque además yo puedo decir que soy cristiano, pero uno, no la entiendo muy bien, de hecho la leo muy poco, y por supuesto mi vida sigue un poco desorganizadita, ¿no? Entonces ese es el motivo. Anteriormente el motivo tiene que ver con el tema del licor, pero ahora tiene que ver realmente con la pregunta, ¿soy realmente cristiano? ¿Qué es lo que está pasando en mi hogar? Entonces me empiezo a cuestionar de eso, porque uno dice, oiga, si yo soy cristiano, no debo andar tampoco tan desorganizado. Obviamente ya no estaba tomando como al principio, pero es como algo desorganizado, ¿no? Entonces uno se cuestiona y uno dice, ¿será que Dios sí está en mi vida? ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que el día que Dios me llame a cuentas, para dónde me voy? Y me empezó eso a generar como muchas dudas, ¿no? Por eso entonces tocaba uno estudiar, tocaba uno leer la Biblia. O sea, algo que me llama a mí poderosamente la atención es que yo no puedo decir que soy cristiano, estoy hablando de hoy en día, yo no puedo decir que soy cristiano si no conozco a Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer? Pues a través de la Biblia. Y estaba como engañado, ¿no? Porque solamente que alguien me dijera que eres cristiano porque me ve en una iglesia y no sabe cómo ando, ni cómo vivo, ni qué hago en la casa. Entonces esto empieza a cuestionarlo realmente uno, ¿no? Que alguien me diga, oye, tú eres cristiano, listo, sí, claro, yo soy, pero solamente porque yo le diga. O sea, esto es como algo cuando trabajé en el tema de la política, ¿no? A la gente le tiene uno una información, y si yo les digo que soy político, ya se lo creen, si ni siquiera han visto mi currículo, ¿sí? Bueno, pastor, dos cositas. ¿Quién le comparte la reforma primero? ¿Y cómo podemos explicarle a quienes nos oyen que, porque alguien puede decir, bueno, él dice que era cristiano, pero en realidad no lo era, y por eso toma la decisión de cambiar, pero ¿no será que el problema estaba en él? ¿Qué hace la diferencia y qué le garantiza a usted hoy en día, caminando en la reforma, de que el problema no era solamente suyo? Obviamente todos tenemos algo ahí que hace parte y que aporta a esa dificultad de un cristianismo sano, pero ¿qué marca la diferencia que usted dice definitivamente
el otro lugar o la otra forma en que lo vivía el cristianismo era lo que también me impedía pues estar bien con el Señor y tener una vida bíblica. Claro, yo pienso que en primera instancia la falta de información. Cuando una persona aparentemente llega sin buena información al cristianismo, piensa que lo que está haciendo es como un cambio de religión. Esta está mejor, entonces porque veo cosas diferentes que lo otro, entonces piensa que está mejor. Pero en la medida que empieza a compartir con los demás, empieza a recibir información, ahora que tenemos tanta información por la internet, pues se da cuenta que no era tanto como lo pensaba. Y creo que en mi caso particular, a algunas personas también le puede pasar así. Es decir, me parece que esta religión es mejor porque me gusta, pero no se trata de que le guste a uno, se trata realmente de ver lo que hay en uno. ¿Y qué es lo que hay en uno? Cuando uno abre las escrituras, uno va a encontrar bastantes pasajes donde le hacen la radiografía al ser humano, es decir, a uno. ¿Y qué dice esa radiografía realmente? No le dicen a uno como cuando fue uno por primera vez a la iglesia, que uno es un pecador, que no hay ni uno bueno, que no hay ni uno justo, ¿sí? Entonces eso yo no lo tenía para nada claro. Yo pensaba relativamente que por lo que yo hacía, radio para el Señor, que yo me congregaba en una iglesia, que eso era meritorio para que Dios me viera con buenos ojos. O sea, yo estaba pensando que mis obras eran agradables ante Dios. Entonces, por eso yo hacía radio, estamos hablando de 2006, por eso yo empecé a asistir a una iglesia, estoy hablando del año 2002, ¿sí? Entonces yo pienso que eso es meritorio para Dios y que Dios me va a tener en buena estima y que entonces al tenerme en buena estima soy su hijo. Pero cuando se abre las escrituras y por ejemplo uno observa el Salmo 14, aún el Salmo 53, Romanos 3, donde el apóstol Pablo dice no hay ni uno justo. Y entonces yo digo, ¿y entonces yo qué vengo siendo? Si no hay ni uno justo, ¿qué vengo siendo? ¿Y qué he estado creyendo? Claro, entonces ahí empieza como a generarme unas grandes dudas porque la Biblia en esto es muy clara, diciendo no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Y esto es impactante porque estamos hablando de la Biblia. No solamente estamos hablando del pensamiento humano, de lo que yo creo, de lo que yo me imagino, de lo que yo escuché en otro lado de algún predicador o de algún mensaje motivacional. No, lo estoy viendo en la propia escritura. Y no solamente lo veo en un versículo, sino lo veo en varios, como lo acabé de hacer referencia. Entonces, claro, eso es impactante. ¿Por qué? Porque lamentablemente uno tiene su ego muy inflado. Bastante inflado. Y no estoy hablando de mi caso en particular, estoy hablando de los seres humanos. El ego está demasiado inflado. Creo que cuando uno lo piensa de esta forma, uno piensa que solamente uno va a estar en el cielo. Es tanto el ego inflado que los demás, no, estoy por encima de los demás. ¿Sí? En el trabajo que uno hace, en la forma cuando tiene una discusión con su esposita, entonces como el ego está tan inflado, la equivocada es ella, yo equivocado, no, por favor, además, si estoy hablando del Señor en la radio, el equivocado yo no, la equivocada es ella, y los equivocados son los demás, yo no, que los demás estudien, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Sí? Bueno, y por ejemplo, usted nos cuenta que las dificultades dentro del matrimonio fueron los que como que lo empujaron a tener cambios y a reflexionar en su vida como creyente. ¿De qué forma esas dificultades lo llevan a usted a...? Porque quiero entrar al tema que queremos compartir en este episodio y es el tema de la justificación. ¿De qué forma, estando en ese evangelio, tener esas dificultades le garantizaba a usted si estaba bien o no? ¿Y cómo andar en la línea reformada le ha abierto a usted los ojos para entender de qué forma el evangelio y la verdadera justificación, no las obras que usted venía practicando, lo que nos comenta de estoy haciendo un programa de radio, le sirvo al Señor, me congrego, sino que en verdad
el evangelio bíblico le aportó a usted para decir, oiga, venía equivocándome y ahorita tengo la tranquilidad de que estoy bien con el Señor porque entiendo las verdades bíblicas? Sí, es que había un gran problema, que donde recibo la palabra de Dios no se hacía un diagnóstico claro, o por lo menos yo no pude percibir un diagnóstico claro de mi situación espiritual. Y a través de las doctrinas bíblicas o las doctrinas reformadas veo que hay un diagnóstico claro, firme, de lo que es el hombre. Entonces, el hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre es enemigo de Dios, está en enemistad contra Dios. Yo no tenía presente eso, no. Hablaban del pecado, sí, pero una cosa muy superficial, porque estamos hablando de acá de algo profundo, no de algo superficial o de algo inclusive externo, sino de un problema interno, que es el tema del pecado como tal. Entonces, al no hablar ello, yo no medía mi pecado. O sea, yo consideraba, sí, peco, como puede pecar las personas, pero eso es irrelevante, ¿sí? Aún estando, ya asistiendo a una iglesia, ¿sí? No de profundidad bíblica, pero una iglesia cristiana como las que están en Colombia. Entonces yo no veía el pecado como realmente lo ve Dios: enemistad, ira, ¿no es cierto? No veía eso. Entonces, como no le tenía relevancia, pues no le tenía la debida importancia. Pero cuando vamos a las doctrinas reformadas, pues por supuesto hay allí un diagnóstico, como lo decía anteriormente, muy claro de lo que es la posición del hombre. Ahora, mientras que en otro lado, prácticamente uno se puede sentir que está Dios el Padre, está Dios el Hijo, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno sigue, ¿sí? O sea, está, mejor dicho, prácticamente en el mismo trono, ¿no? Cuando la Biblia nos habla que el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre, entonces uno dice, pues yo estoy ahí, porque es tanta la motivación, es tanto el emocionalismo que uno, mejor dicho, se siente que está allá al ladito. Pero el problema es que si a uno no le dicen la verdad, el evangelio es hablar la verdad, el evangelio es las buenas nuevas, pero si yo hablo de las buenas nuevas es porque había una noticia realmente, y quiero añadir esto, una noticia trágica, ¿sí? Quiero ponerlo bajo esta característica, había una noticia trágica, para que las personas también que observan este material puedan analizar cuál es esa noticia trágica, ¿no? Que a veces no se coloca tan trágica, sino como alguito que tú tienes, pero hay algo más grande y más bonito para ti. Sí, mira, es como si estuviéramos limpiando un espejo, ¿no? Y en el espejo encontráramos un pequeño mugre. Eso es nomás, un pequeño mugre que tú tienes. O sea, no lo limpiaste bien y te quedó un pequeño mugre. Pero no te preocupes, aquí todo está bien, todos somos hijos de Dios, no hay ningún problema. Lo que más nos importa es que hagamos tesoros terrenales y todos vamos a salir y somos una familia y la vamos a pasar chévere, ¿sí? Ah, y más encima, ¿sabes qué? Vas a triunfar. Te va a ir excelente en el matrimonio, nadie te va a perseguir, mejor dicho, aquí tienes una vida color de rosa, ¿para qué te vas a buscar en otro lado? Todo está bien. Y claro, pues por supuesto, eso es alimentar mis deseos emocionales, mi carne, y yo digo, esto está excelente, pero eso no es lo que dice la Biblia. Ok, claro, es así porque es pretender establecer el reino de Dios en esta tierra, y eso nunca va a suceder. Bueno, y en cuanto a... Bueno, porque lo que entiendo ahí es lo siguiente, el problema antes era que usted no veía su pecado y por eso tal vez su matrimonio andaba así en esos problemas. Sí, yo soy sí. bueno, el del problema es ella. Sí. ¿Sí? Al entender que la condición del ser humano y la suya particularmente era más grave de lo que pensaba y le habían enseñado, usted dice, uy, un momento, aquí hay un problema, tengo que corregirlo. Por la voluntad del Señor también toma la decisión de empezar a practicar de una forma bíblica el cristianismo. Pero ¿qué verdades fueron las que lo impactaron a usted, que dijo, este es el cambio, y cómo lo podemos transmitir a las personas que nos escuchan? Claro, una de las verdades precisamente tiene que ver con lo que hemos abordado, y es que las personas, y yo estaba ahí dentro de ese punto, nos consideramos buenos, ¿sí? Entonces, básicamente es lo siguiente, yo no le hago mal a nadie, y si tomaba unas cuantas cervecitas anteriormente, pues
relativamente todo era medio sano, medio sano. Y ese sí es, yo mismo califico, medio sano. Empezando porque yo mismo le doy la calificación a las cosas. Y quien me califica no soy yo, ni eres tú, es Dios. Ahí va, ahí comienza el punto, ¿no? Entonces, si ves, yo, entonces me califico y veo mi pecado de una forma. Entonces, al creerme que no soy tan mala persona, porque tampoco me estaba creyendo que fuera un angelito, pero al no creerme que era tan mala persona, entonces yo no tenía referencia, por ejemplo, de la ley de Dios, o de la ley moral de Dios. Pero cuando uno va a una doctrina bíblica, por supuesto empieza a cuestionarse en algo. De pronto alguien te dice, oye, ¿por qué vas a hablar de la ley? Resulta que la ley no está como vigente, ¿no? A ver, yo te digo, o sea que yo puedo seguir mintiendo, y si mato a alguna persona, o sea que como ya no está vigente, entonces, ¿será que eso se puede hacer? Y eso me cuestionaba, yo no entiendo bien eso, ¿cómo así? Y cuando hacía las preguntas, a algunas personas también quedaban un poco como dudosas. Bajo este parámetro, el estar en la radio y ejerciendo el periodismo, siempre le van a generar a uno preguntas. Esto es muy importante analizarlo. Y no solamente en el periodismo, yo creo que todos debemos generar preguntas y cuestionarnos, absolutamente todos. Porque no se trata de decir, mira, es que esto es así y así. Bueno, cuéntame, ¿dónde lo viste? Ah, lo vi, fue en la Biblia. Ah, bueno, ok. Pero si alguien me dice tal y tal cosa y otra persona me dice otra cosa, ¿de dónde lo sacaste? Y eso va a generar una pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a construir una casa. Entonces uno empieza a preguntar, oye, ¿tú por qué la quieres así? Dame una razón por qué la quieres. ¿Por qué quieres la cocina en la parte derecha? ¿No crees que mejor puede ir el baño ahí? ¿Sí ves? Entonces surgen inquietudes, surgen preguntas, y esto mismo lo lleva a uno a mirar el tema de la ley moral de Dios. Y las personas que van a responder pues también quedan un poco como sin argumento de peso, ¿no? Un argumento de peso. Entonces, el ir a pasajes como Romanos, que sin duda la carta a los Romanos es una carta maravillosa, por algo los reformadores, por algo, digamos, aún el mismo San Agustín, ¿no es cierto?, fue impactado con esa carta. Y cuando yo voy a esa carta a los Romanos, pues empiezo a entender realmente cuál es el diagnóstico de Dios y cuál es el panorama. Lo empiezo a entender. A lo que iba, Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, hace una exposición magistral diciendo, judíos, gentiles, están acusados. ¿Acusados de qué? De que no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Y dentro de esos judíos y gentiles, por supuesto, que está toda la raza humana como tal. Y eso es una gran exhortación. Eso es como si uno le hubiese caído un muro encima. A uno tiene que claro, va y le caiga a uno un muro encima o un tremendo balonazo. Dicen en los términos futbolísticos que de groggy, ¿no es cierto? Quedó groggy uno, ¿y para dónde? ¿Cómo así? ¿Esto es la verdad? ¿Esto es así? Es como cuando yo era pequeño, estudié en una escuela pública y alguna vez se cayó uno de los muros y escuchándolo a usted me imagino algo así como que de repente uno estuviera parado en el muro con unos amigos y le hubiera caído el muro a ellos y a mí no me pasó nada. Esa es la condición cuando uno cree que los otros son los malos, pero es muy diferente si el muro también me hubiera caído a mí. O sea, eso es un impacto impresionante porque uno dice, oiga, yo también estoy mal, ¿no? Y a pesar de que muchas veces hay gente pues creyente. Bueno, pastor, definamos la justificación, porque usted me está hablando o nos está hablando a todos de las terribles noticias que el Evangelio nos muestra, la condición pues caída, completamente corrupta del ser humano, pero necesitamos escuchar la respuesta, el salvavidas que Dios en su providencia le ofrece a los que creemos, que viene a través de la obra de Cristo. Pero definamos la justificación y cómo esa obra que Cristo hizo trae esa solución
para ese problema que el ser humano tenía. Sí, pues para poder entender un poco el tema de la justificación, pues tenemos que analizar un poco el tema de un tribunal. Ese sería muy importante para poderlo aterrizar, porque como esos términos pueden confundirlos algunas personas, justificación, santificación, piensan que es lo mismo, como es, ¿no? Entonces tendríamos que mirarlo como en un tribunal donde está un juez, un tribunal donde está el que es acusado, ¿no es cierto? Entonces, bajo esas características vamos a ver a Cristo, porque Cristo es el que toma el lugar del pecador, pero eso se conforma como en un acto legal forense, ¿no? Por eso estamos hablando del tema del tribunal, y entonces Cristo es el que toma el lugar del pecador. Es decir, como estábamos hablando de unas pésimas noticias y le hemos agregado una palabra un poco más lúgubre, si se dice que son trágicas noticias, entonces dentro de esas trágicas noticias hay una esperanza para el pecador, hay una esperanza para aquel que ve su condición espiritual es de pobreza, su condición espiritual es de pecador, su condición es bancarrota completamente espiritual, bancarrota, o sea, su condición espiritual es muerto también, ¿sí? Todo eso le agregamos. Entonces ahí está la esperanza. ¿La esperanza cuál es? Que el justo, ¿quién es el justo? ¿Yo soy el justo? No, yo no soy el justo, porque realmente cuando veo las demandas de Dios, yo digo, el listón es demasiado alto, demasiado alto. ¿Cuándo voy a llegar allá? Nunca llegaré allá. Entonces, ¿quién es el justo? Pues la Biblia me dice que el justo es Cristo. ¿Por qué justo? Porque cumple la ley. ¿Por qué justo? Porque cumple las demandas de Dios. ¿Por qué es justo? Porque no tiene pecado, porque no tiene mancha. Sí, Él es. Entonces, ahí está el punto, ¿no? De que yo tengo que ver mi condición para poder decir, yo necesito a Cristo. Y a través del justo, yo poder ser justificado. A través del justo, no que yo sea justo, sino a través del justo. Es que el justo es Cristo, el justo es el Señor, y entonces ahí estoy yo, ahí estoy yo. Eso es lo que algunos teólogos llaman la doble imputación, ¿no? Para que de pronto pues los que nos escuchan y no conocen algo sobre el tema, de pronto que usted les pudiera explicar, ¿cómo así que una doble imputación, qué se refiere y qué tiene que ver con el justo? Y fíjate que lo que tú mencionas, lo vemos en la palabra, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Sí, el justo, el que no tenía pecado. También nosotros lo miramos como ese intercambio, ¿no? Ese glorioso intercambio. O sea, Él padeció en la cruz lo que nosotros deberíamos padecer. Él sufrió la humillación, un juicio injusto, un juicio arreglado, ¿no es cierto? Recibió la espalda de las personas que estaban de alguna forma con él, recibió todo eso. Y uno debe analizar que él cargó ahí los pecados de aquel que clama por Cristo. Y cuando uno se da cuenta cómo él sufrió, entonces uno dice, bueno, sí, es que ahí están los pecados digamos, de los llamados, de los elegidos, por decirlo de alguna forma. Pero ese trato que se le da a Cristo y el cargar todos esos pecados son de una gran relevancia. Y ahí estaban mis pecados. Y yo no los puedo considerar de algo mínimo, de algo que no tiene valor, porque realmente allí había una carga de mi pecado realmente grande. Porque cuando yo me doy cuenta de las demandas de Dios, ya empiezo a observar que mi pecado no era pequeño, sino mi pecado es algo gigante, algo grandísimo. Y que eso fue llevado, que eso fue imputado allí a Cristo. ¿Sí? O sea, todo eso fue llevado allí a nuestro Señor. Ok, usted mencionaba una palabra
que fue un intercambio, ¿no? Y yo cuando le hice la pregunta decía sobre la doble imputación. A Cristo se le imputó nuestro pecado, el castigo que merecía nuestro pecado, la gravedad de ese pecado, pero a nosotros, ¿qué nos fue asignado, imputado en ese intercambio? Bueno, cuando nosotros estamos en Cristo, pues por supuesto, ahí la Biblia nos dice que somos justos. Ahí viene precisamente una condición maravillosa para el ser humano. Ahora, cuando estoy hablando o estamos haciendo referencia a este tema de la justificación, yo vuelvo a reiterar, para poderlo entender muy bien, tenemos que verlo como esa declaración forense, ¿no? Como esa declaración legal, que entonces, ¿qué dice? Resultado, inocente. 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 Claro. De por sí que el término que usa Pablo cuando hace mención de esto es un término legal. O sea, el término es legal, no es ni espiritual, ni eclesial, ni nada, es netamente legal. Pastor, una cosa, al otro lado del cristianismo, antes de entrar en la reforma, también se nos enseña que somos justificados, pero ¿cuál es la diferencia dentro de una perspectiva bíblica de esa justicia? Porque en el catolicismo romano, la justificación viene por un acto de fe, pero tienes que seguir manteniéndote, haciendo cosas para sostener esa justicia. Y en cierto ámbito del cristianismo también se enseña de alguna forma esa manera de sostener la justicia. ¿Cuál es la diferencia con el caminar dentro de un concepto o de un ambiente reformado del cristianismo? Claro, muy bien apuntadas, porque sabes que la iglesia tradicional, la que justifica es la iglesia tradicional. En algunos círculos cristianos, el que se justifica es el hombre, ¿ves? Pero en el círculo reformado el que justifica es Dios. Dios es el que justifica. Claro, porque se nos enseña, como dice usted, en ambientes cristianos se nos enseña, ¿no? Pon tu fe y ya eres justificado, pero de ahí para allá ya el Señor no va a intervenir por ti. O esa justificación que el Señor ganó por ti, esa imputación de la que hablábamos ahorita, te alcanza hasta 8 días después de que te conviertes. Claro. Y de ahí para allá tienes que seguir caminando, haciendo cosas. Pero ¿cuál es la diferencia en una línea reformada y en una práctica sana y bíblica de la fe? Claro, somos justos, como es una declaración legal, es un estado. Ahora Dios ya nos ve de otra forma, ya no nos ve como antes. ¿Cómo nos veía antes? Pues solamente contaminados del pecado. ¿Y ahora por qué nos ve de otra forma? Porque está Cristo, porque está el Salvador. Ahora Él nos ve de otra forma. Y por eso, pues nosotros tenemos que analizar que nuestra vida, al tener a Cristo, al nacer de nuevo, pues nuestra vida tiene realmente un cambio. Y en ese cambio está la santificación, que es el otro punto, ¿no? No podemos confundir la justificación con la santificación, que de hecho, pues la confunden, ¿no? Tú sabes que en algunos círculos la confunden, justificación con santificación. ¿Y cuál es como el tema de todo esto que genera como tantas discrepancias, ¿no? Es el tema de la declaración legal, el tema forense. Ahí está el punto, porque listo, entonces yo soy justificado, sí, pero yo me doy cuenta de mi vida, ¿qué? Mi vida cómo sigue. Voy a poner un ejemplo que hablaba alguna vez aquí en la congregación y es lo siguiente. Unos esposos, ¿no? O sea, unos prometidos, porque después ya se casan, entonces están los prometidos, ¿no? Entonces está Pedro y está María. Pedro y María, cuando en este caso el notario les hace firmar, siguen siendo Pedro y María, pero su condición, su estado civil cambió. Ahora ya es un matrimonio, y eso pasa con la declaración legal. Ya su condición ya cambió, porque ahora Dios lo ve de otra forma, pero pues obviamente allá tiene que entrar otro elemento dentro del plan perfecto de Dios, que es precisamente la santificación. Somos santos desde que el Señor, pues obviamente nacemos de nuevo, pero hay un tema en el cual vemos muy importante, que es la santificación progresiva, y algo que nos ayuda precisamente a entender todo esto, ¿no? Ok.
Quiero usar la ilustración que usted colocó del matrimonio para que podamos pues ya definirlo. Dentro de ese matrimonio que ya están casados legalmente, el hombre y la mujer faltaron al matrimonio y cayeron en adulterio, pero eso no implica que el matrimonio sea cancelado. Todavía son casados. De alguna forma, en esta ilustración, así es la justificación. Aunque faltemos a ese pacto en el que entramos con el Señor cuando ponemos nuestra fe en Él, seguimos siendo legalmente justificados por la obra del Señor. Claro. Es así. Claro, correcto. Si Dios, como vemos la cadena de salvación que nos presenta el apóstol Pablo allá en Romanos, si Dios nos llamó, la cadena es irrompible. Irrompible. Así es. Y ahí entra lo que usted dice de la parte de la santificación progresiva. O sea, para los que nos escuchan, la justificación es una obra que se hizo, como dice la Biblia, una vez y para siempre, y que no implica que aunque faltemos, se haya cancelado la obra de Cristo, sino que en esa santificación progresiva nosotros vamos a ir recibiendo los beneficios de haber puesto nuestra fe, que es una constante limpieza de nuestros pecados, porque la Biblia dice en Hebreos que tenemos un intercesor para con Dios, ¿cierto? Es correcto, y también lo menciona en Romanos 8:34, que nos está hablando del ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo, efectivamente, y lo que tú mencionas allí en Hebreos. Por supuesto, es ver a la luz de la palabra cómo Dios tiene un plan, y dentro de ese plan, cómo mi vida se va asemejando, se va viendo cada vez más como Cristo. Claro, porque aquí hay un punto también en el cual debemos reflexionar, ¿no? Una cosa es que tú y yo podamos ver, o las personas que después ven este material, ven la Biblia y tratan de entender ello, pero realmente no con la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo, porque una persona que no ha nacido de nuevo también puede decir: yo estoy con Cristo y yo no me pierdo. Pero si no ha nacido de nuevo, ¿sí? Claro. Por eso es muy importante lo que tú mencionas. Si no hay cambios, si no hay transformaciones, la cosa no va muy bien. Bueno, pastor, para terminar, quisiera que usted nos dejara un consejo. Le voy a contar, tengo un amigo que hoy en día está en la Reforma también, pero cuando él entró, él venía con una duda, y yo sé que posiblemente hay gente que nos pueda estar escuchando que tienen esta carga en su corazón, y él me contaba que durante muchos años como creyente, él se consideraba ya creyente porque asistía a una iglesia, me decía: muchos años luché con la tranquilidad de estar o no estar seguro en mi salvación, porque él todavía a veces se equivocaba, porque a veces tenía, lo llamamos así, bajones espirituales, y él no podía tener esa paz. Pero él algún día me contó que cuando entendió verdaderamente la justificación, pudo poner su paz y su confianza verdaderamente en la obra de Cristo. ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas que de pronto todavía tienen esa sinsabor, esa insatisfacción de decir: no sé si estoy bien con el Señor, no sé si soy salvo, no entiendo o no han entendido esa justificación? Claro, y algo que por supuesto me pasó en esos años atrás, en lo que describimos de lo que ha ocurrido en todo este trasegar, y es básicamente lo siguiente: una persona que está en Cristo no es perfecta, sigue pecando, pero hay una gran diferencia, es que ahora su pecado le duele, ese pecado le está estorbando, y entonces él tiene que batallar, obviamente con el poder del Espíritu Santo, pero él está mortificando su carne, está mortificando su pecado. Entonces la persona que no tiene al Señor, porque vuelvo y reitero, hay algunas personas que dicen: no, yo estoy en el Señor, esa persona sigue practicando el pecado y no le duele el pecado. O sea, pasa desapercibido muchísimas veces, a menos que, discúlpame la expresión, le dé una trompada a alguien. Entonces, oiga, como que estoy un poco fuerte y no yo soy como medio cristiano. Pero no se da cuenta que en sus pensamientos, en su vocabulario, en sus acciones, hay contaminación, hay carne. Entonces,
qué pasa con el cristiano? El cristiano sí le molesta eso y dice, ay caramba, ese vocabulario mío, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué? Porque inicia un proceso de mortificar la carne, mortificar el pecado. Y se da cuenta que resulta algo, está siempre en batalla. Siempre está en batalla. Esto es algo también muy importante, porque aquella persona que dice que es cristiano y no está en batalla contra los deseos de la carne, entonces la pregunta es, ¿quién realmente lo rescató? Parece que él se rescató él mismo, o se rescató a través de mensajes de otro tipo de personas que no están llevando el mensaje de la palabra de Dios, y por eso él se cree. Ahora, nuestras emociones fácilmente nos engañan. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso, entonces yo puedo estar pensando una cosa cuando realmente el que conoce mi corazón y el que conoce mi vida es Dios. Okay. O sea que el consejo sería, el que no batalla, a batallar, se dijo. A batallar, pero si no está batallando es porque no ha nacido del Señor. Pero el que está batallando y es consciente que aunque falla, está en la lucha, puede tener la tranquilidad y la confianza puesta en el Señor, que va por buen camino. Gloria a Dios, porque eso es algo particularmente y en esta parte final que me pasaba, ¿no? O sea, el entender cómo yo soy cristiano, pero yo todavía la sigo embarrando, pero eso me molestaba. Yo decía, Señor, eso me hacía derramar lágrimas, y de hecho el pecado me hace derramar lágrimas. Es que esto no ha cambiado. Claro. Lo que pasa es que ahora uno lo entiende que es diferente, y ¿sabes qué? Se quitan un peso de encima. Y no estoy diciendo, esto no es una licencia para pecar, por eso esto debe quedar muy claro, ¿no? Esto debe quedar muy claro. Si yo no estoy batallando con mi pecado, con mi carne, estoy en graves problemas, en serios problemas. Por eso es muy importante estudiarlo, meditarlo, pedirle al Señor, ayúdame a entender este acto de justificación, este acto forense, esta declaración legal, y entender toda la cadena de salvación para que uno pueda descansar en Cristo. Bueno, pastor, muchas gracias por su tiempo, por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerlo en otros episodios y que podamos profundizar en algunos temas que se mencionaron acá. Y muchas gracias, pastor. Bueno, muchas gracias por este bonito grupo de trabajo. Muchísimas gracias por esta invitación, por poder compartir, por tener esta posibilidad de dialogar, hablar un poco de lo que es la emisora Cielos Abiertos, de temas también en los cuales sé que quiera el Señor pues haya edificación y haya deseo, que esto es lo más importante, deseo por escudriñar las Escrituras, por decir, venga a ver, voy a mirar qué es lo que dice la Biblia, voy a mirar a ver qué estaban diciendo este par de personajes, a ver si realmente están hablando por lo menos unas proyecciones a lo que menciona la Biblia, porque pues realmente aquí pues fue un pequeño panorama y el deseo y el anhelo, y yo sé que también es tu deseo, de que las personas pues tengan como ¿cuál sería esa sensación, no? Decir, voy a buscar mi Biblia, voy a buscar a ver qué es lo que dice mi Biblia. Sí, esa incomodidad de decir, sí, voy a mirar que no me estén engañando. Sí, a ver qué están diciendo este par de loquitos. Sí, señor, bueno. Muchas gracias, pastor. Bueno, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos ustedes quedamos muy agradecidos por acompañarnos en este episodio también. Como dije con el pastor, van a haber más adelante episodios que tocaremos temas como las doctrinas de la gracia, como la santificación progresiva, y la idea es que nos puedan seguir acompañando, que compartan el material, que nos sigan en las redes sociales y que sigan, como decía el pastor, incomodándose a investigar si en verdad lo que este par de loquitos dicen es verdad. Y muchas gracias por acompañarnos, que el Señor los bendiga.